Hola a todos los estudiantes que cursan el sexto grado en este nuevo año lectivo 2022. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que es el estudio del libro de texto Es Mate, donde vamos a tratar la manera de explicar de una forma rápida y sencilla cada una de las lecciones. Ahora, antes que nada, vamos a ver algunas orientaciones generales para los estudiantes como para los padres de familia. Recuerda que antes de iniciar tu clase de matemáticas debes lavarte bien las manos con agua y jabón y luego sécatelas. Prepara tus materiales, lo que es el libro de texto, cuaderno de ejercicios, cuaderno de apuntes, el lápiz y el borrador. Recuerda que durante el desarrollo de la clase no debes de transcribir toda la clase del libro de texto al cuaderno. En el caso de los padres de familia, deben de asegurarse de que se lleve a cabo la rutina de lavado de mano de sus hijos, verificar el avance de las clases durante la semana para que haya una mayor supervisión. Al finalizar la tarea en el cuaderno de ejercicios, es necesario que el padre de familia firme, ¿verdad? Dejando constancia de que está pendiente de las actividades de su hija o de su hijo. También les recomendamos estar en comunicación constante con cada uno de los docentes que les imparten las distintas asignaturas, en este caso matemáticas. Bien, la unidad número 1, que es la que vamos a iniciar a explicar en esta hora, se llama operaciones con fracciones. Acá en la parte inferior podemos observar algunos objetivos, el cual tú debes de aprender al finalizar lo que es la unidad número 1, el cual es multiplicar fracciones por números naturales, multiplicar números mixtos por números naturales, multiplicar fracciones por fracciones, dividir fracciones entre números naturales, simplificar multiplicaciones de fracciones y encontrar el recíproco de un número. Todo esto lo vamos a lograr aprender al finalizar lo que es toda la unidad número 1. La lección que vamos a estudiar en esta ocasión es un repaso del año anterior, el cual se llama 1.1 Practica lo aprendido. El ejercicio número 1 nos dice de que escribe en cada literal la fracción que está representada en los gráficos. Hay que tener en cuenta de que una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Si nosotros observamos acá las siguientes cuadrículas o los siguientes gráficos, podemos ver de que el número entero es la unidad. Esta unidad se está dividiendo en tres partes iguales. Para representar lo que es el literal a través de una fracción, vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, deben de observar cuántas partes están pintadas de esta unidad. Observamos que hay dos partes de tres que hay en total. Entonces, la fracción sería de 2/3. Dos partes pintadas que van en la parte de arriba, el cual es el numerador, de tres partes iguales en las que se dividió lo que es el número entero 1. Entonces, eso representa el denominador. En el literal B podemos ver de que la misma unidad, si ustedes logran observar aquí, tiene el mismo largo que el anterior, solo que ahora está dividido en cuatro partes iguales. Para representar la fracción de acuerdo a las partes coloreadas o pintadas, serían 4 entre 4, porque son cuatro partes pintadas de 4 que hay en total. Pero nosotros sabemos que 4 entre 4, eso es igual a 1. Y esa sería la fracción, ¿verdad? O el número que representa a la gráfica del literal B. Luego, en el literal C, vemos nuevamente de que tenemos la unidad, pero ahora dividida en tres partes iguales. Logramos observar de que para representar la fracción, en la parte de arriba van las partes que están pintadas, que en este caso serían 3. Y en la parte de abajo, las partes en las que está dividida la unidad, que también sería 3. Si nosotros hacemos la división, tres partes pintadas entre las tres partes que está dividida la unidad, 3 entre 3, eso nos da 1. Y esa sería la solución. Recuerden que los números enteros también son números fraccionarios. Luego tenemos el literal D.
Aquí ya va un poquito el nivel, ¿verdad? Un poco más avanzado, ya que recordemos de que hasta acá donde tenemos esta línea, ahí hay 1 metro de largo. Pero ahora, aparte de ese metro de largo, le han añadido otro metro. Ahora bien, tenemos este metro que está completamente pintado. Ya dijimos de que según lo anterior era equivalente a 1, ¿verdad? Según las respuestas del literal B y C. Pero del otro metro de largo solo hay 2 partes de 3, ¿verdad? Que se está dividiendo la unidad. Entonces la solución sería la unidad que se rellenó acá, ¿verdad? Completo, sería un entero. Y de la otra parte de acá serían 2 tercios. Entonces la solución sería 1 metro con 2 tercios de metro. Entonces esa sería la fracción correspondiente al literal D. Ahora en el literal E vemos de que hasta esta línea tenemos 1 metro que está pintado. Hasta esta otra línea tenemos 2 metros ya pintados sumando ambos. Y de este otro metro solo tenemos pintadas 3 partes de las 4 que hay en total. Entonces la fracción quedaría como 2 enteros, que son los 2 metros de largo que están completamente pintados. Y el otro metro de largo solo tenemos 3 partes pintadas de 4 que hay en total. A estos números se les conocen como números mixtos. Ahora bien, en el ejercicio número 2 nos dicen que son fracciones equivalentes a aquellas que, aunque parezcan distintas, tienen exactamente el mismo valor. Dada una fracción, dice, se pueden encontrar fracciones equivalentes a ella por simplificación, al dividir el numerador y denominador por un mismo número. Y tenemos acá lo que es el ejemplo. Tenemos la fracción 10 sobre 20. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es dividir ambos números, tanto el numerador como el denominador, por un mismo número. En este caso, se ha dividido primeramente entre 2. Si yo divido 10 entre 2, el resultado me da 5. Posteriormente, si yo divido 20 entre 2, eso me da 10. Recuerde de que si arriba yo divido entre 2, también abajo debe de ser entre la misma cantidad. Entonces, esta fracción 5 décimos que se lee de esa forma, vale exactamente lo mismo que la fracción anterior. Por eso se llaman equivalentes. Pueden estar expresadas en una forma distinta, pero tienen exactamente el mismo valor. Ahora, para seguir simplificando, recuerde que la palabra simplificar es llevarlo a lo más mínimo o a lo más pequeño. Observo yo de que el 5 lo puedo dividir entre 5 para hacerlo más pequeñito, que eso el resultado daría 1. Pero si en la parte de arriba dividí entre 5, también me debo de asegurar de que en la parte de abajo debo de dividir entre 5. Entonces 10 entre 5 es igual a 2. Observo de que este 1 medio que he obtenido como fracción final vale exactamente lo mismo que 5 décimos y lo mismo que 10 sobre 20. Entonces, ese sería el método mediante el cual nosotros podemos ir encontrando fracciones equivalentes. En base a este ejemplo, nos piden de que encontremos 3 fracciones equivalentes por simplificación. Nos dan el literal A, que es 24 sobre 36, el cual lo primero que usted debe de hacer es sacarle mitad, luego tercera, luego cuarta y así sucesivamente. En este caso, yo observo de que el 24 y el 36 son divisibles por 2, entonces le saco mitad. La mitad de 24, si lo dividimos entre 2, ¿verdad? Eso nos daría 12. También en la parte de abajo, si a este 36 le saco mitad, entonces eso nos daría 18. Luego observo de que estos números, como terminan en 2 y 8, yo sé de que esos son números pares. Recuerden que los números pares son todos aquellos números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, todos los números pares siempre van a ser divisibles por 2. Entonces, quiere decir que tienen mitad, una división exacta. 12 entre 2, eso nos da 6.
18 entre 2, eso nos da 9. Retomando lo del ejemplo anterior, que si yo arriba en el numerador divido entre 2, también en la parte del denominador debo de dividir entre 2. Posteriormente, tenemos la fracción, ¿verdad?, resultante de la simplificación anterior, que es 6 novenos. Este 6 novenos equivale a 12 sobre 18 y a 24 sobre 36. Por último, observo de que este 6 tiene mitad, ¿verdad?, o es divisible por 2 y el 9 no. Entonces ya no me funciona dividirlo entre 2, sino que ahora yo me percato de que ambos números forman parte de la tabla del 3. Entonces voy a sacar tercera, ¿verdad? Voy a dividirlo entre 3. 6 entre 3, eso me da 2. 9 lo divido también entre 3 y eso me da 3. Y ahí obtengo las tres fracciones equivalentes que me pide el problema. De la misma forma vamos a hacer con la fracción del literal b, que es 60 sobre 90, el cual ambos terminan en 0, por lo que expliqué anteriormente. Eso significa de que son números pares. Entonces le puedo sacar mitad a ambos números. La mitad de 60 es de 30. La mitad de 90 es de 45. Observo de que el número de arriba y el número de abajo coinciden en la tabla del 3. Eso significa de que tienen tercera. O sea, puedo dividir ambos números entre 3. 30 entre 3, eso me da 10. 45 entre el 3, eso me da 15. Observo de que el número 10 y este número 15 de la fracción resultante se encuentran o coinciden en la tabla del 5. Eso significa de que les voy a dividir entre 5 o les voy a sacar quinta como un lenguaje común. Si yo divido 10 entre 5 me da 2. 15 entre 5 me da 3. Y ahí obtengo las tres fracciones que me solicita el ejercicio número 2. En el ejercicio número 3 me dice de que simplifique las siguientes fracciones hasta su mínima expresión. Entonces, como el número 20 que está en el numerador y el número 6 que está en el denominador son números pares, yo sé entonces de que ambos números les puedo extraer la mitad. La mitad de 20 me da 10 y la mitad de 6, eso me da 3. Luego, ya no puedo seguir simplificando porque observo de que el 3 y el 10 no coinciden en ninguna tabla de multiplicar. Entonces, ya no se sigue con el procedimiento. En el caso del 15 y el 10, observo de que ellos coinciden en la tabla del 5. Entonces, lo que voy a hacer es dividir todo entre 5. 15 entre 5 me da 3 y 10 entre 5 me da 2. Y esa sería la solución. Observo también, para hacerlo de una forma más sencilla, al igual que lo anterior, observo de que este 30 y este 50 coinciden en la tabla del 10. Entonces puedo dividir ambos números, tanto el numerador como el denominador, entre 10. 30 entre 10 se pueden eliminar los ceros y solo me va a quedar el número 3. 50 entre 10, elimino los ceros y solo me queda el número 5. La fracción sería 3 quintos. Para el ejercicio número 4, me pide que haga el procedimiento para convertir fracciones impropias a números mixtos, el cual acá nos detalla en cada uno de los pasos. Recordando que una fracción impropia es aquella mediante el cual el numerador, que es el número que está en la parte de arriba, es mayor al denominador, que es el número que se encuentra en la parte de abajo. En el ejemplo que tenemos acá, 27 cuartos sería una fracción impropia porque el 27 es mayor que el 4. ¿Cuáles son los pasos entonces para poder nosotros convertir esta fracción impropia a un número mixto? El paso número 1 nos dice, se divide el numerador de la fracción impropia entre su denominador. O sea, tenemos que dividir 27 entre 4. En la división, recuerden de que hay que saber multiplicar. Vamos a encontrar un número que multiplicado por 4 nos dé 27 o que se acerque, ¿verdad? Sin sobrepasarse.
y ese número es el 6, porque 6 por 4 me da 24 y es el número que más se acerca a 27. Entonces, si me daba 24 esa multiplicación, eso significa que me hicieron falta lo que son 3 unidades para llegar al 27, que eso sería el residuo. Ahora bien, después de hacer esa división entre el numerador y el denominador, dice de que el cociente será el número natural del número mixto. Recuerden que el cociente es el resultado de la división, que en este caso era 6. Y el residuo dice que va a ser el numerador de la fracción propia. Entonces, el 6 que obtuvimos acá como cociente lo vamos a poner acá en nuestro resultado como un número entero. Y el residuo, que era lo que nos hacía falta para llegar a 27, es lo que iría en la parte del numerador. Ahora, en el paso número 2 dice de que el denominador de la fracción impropia es el mismo que el de la fracción propia del número mixto. Como aquí en el ejemplo original el denominador era 4, quiere decir que en el del número mixto también va a ser 4. Eso no varía absolutamente en nada. Entonces, 27 cuartos es equivalente, convertido en un número mixto, como 6 enteros, 3 cuartos. Ahora tendríamos que hacer el proceso inverso o contrario, ¿verdad? Ahora tenemos que convertir un número mixto, así como aparece acá, en el ejemplo, un entero 3 quintos, lo debemos de convertir a una fracción impropia. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué dice el paso número 1? Se multiplica el denominador por el número natural. El denominador, recuerden que es el número que está en la parte de abajo de la fracción. Se va a multiplicar por el número natural, que es el número más grande que observamos acá. Entonces, esos valores se deben de multiplicar. 5 por 1. Y a ese resultado, dice acá que le vamos a sumar el numerador. El numerador es el número de arriba. Entonces, si multiplicamos en un inicio 5 por 1, que tenemos acá, ahora le vamos a sumar el numerador, que es 3. 5 por 1 me da 5, más este 3 me daría 8. Entonces, este 8 dice que va a ser el resultado, va a ser el numerador de la fracción impropia. Entonces, ahí está el número 8 como numerador de la fracción que vamos a obtener al final. Y por último, el denominador de esta fracción propia, dice del número mixto, dice que es el denominador de la fracción impropia. O sea que si en el ejercicio original aquí el denominador era 5, entonces al final en la solución también deberá ser 5. Bien, continuando en el ejercicio número 4, nos piden de que convierta las siguientes fracciones impropias en números mixtos o viceversa. Observemos de que el literal A y el literal C son fracciones impropias, porque el numerador, que es el número que está en la parte de arriba, es mayor que el denominador, que es el número que se encuentra en la parte de abajo. Entonces, estas fracciones impropias las vamos a convertir en números mixtos. El primer paso, dividir el número 7 entre el 4. Para hacer ese procedimiento hay que buscar un número que multiplicado por 4 me acerque al número 7 sin pasarse. Y ese número es el 1 que tenemos acá. ¿Por qué? 4 por 1 me da 4. Si yo multiplicara 4 por 2 me paso, ¿verdad? Porque el resultado es 8, entonces no se puede. Entonces sería como resultado el número 1. Ahora, si 4 por 1 me da 4, ¿cuántas unidades me hacen falta para llegar al 7? Me hacen falta 3 unidades. A ese se le llama residuo, que va en la parte de arriba de la fracción, o sea, en el numerador. Y el denominador, recuerden en el paso número 2 que siempre es el mismo que teníamos en la fracción impropia. O sea, el 4 no cambia absolutamente nada. La solución sería un entero con 3 cuartos. En el otro, que es la fracción impropia, tenemos 3 medios. Busquemos un número que multiplicado por 2 nos acerquemos o nos dé exactamente el 3. En este caso es el 1.
¿Por qué? 2 por 1 me da 2. Si yo multiplico 2 por 2 me daría 4. Me estoy pasando del 3. Entonces, la solución sería como 1 entero. Si yo multiplico 2 por 1 me da 2. ¿Cuánto me hace falta para llegar al 3? Me hace falta una unidad. Eso va en la parte de arriba en el numerador. Y en el denominador, recuerden de que no cambia absolutamente en nada, solo se vuelve a copiar. En el caso del literal B y el D, estos son números mixtos o también llamados fracciones propias. Los vamos a convertir en fracciones impropias. Ahora bien, lo que debemos de hacer ahorita es multiplicar el denominador, que es 3, por el número natural o entero, que es el 1 que tenemos acá. 3 por 1 nos da 3. Y luego de ese procedimiento le vamos a sumar el 1 que hay en el numerador de la fracción, que también es 1, ¿verdad? 3 por 1 me da 3, más 1 me da 4, que eso va en el numerador. Y en la parte de abajo de la fracción del literal B, siempre va el mismo denominador del número mixto. Ahora, por último, el literal D sería de multiplicar el denominador, que es 3, por el 1, que es el número entero. 3 por 1 me da 3. Y a eso le sumamos el 2 del numerador, ¿verdad? Del número mixto. 3 por 1 nos da 3, más 2 del numerador, eso nos da 5, que forma parte de la fracción del resultado final. Y el denominador de esta fracción impropia es el mismo del número mixto. Si tienes cualquier duda o cualquier consulta, te puedes comunicar conmigo para poderte ayudar. Entonces, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima.